Hola, bienvenidos a todos y a todas a este Masterclass Collection, que ya como muchos de vosotros sabéis es una serie de masterclass que se imparten de forma gratuita y para colaborar con una causa justa. Este masterclass está colaborando con la Cruz Roja, que ya veréis que a lo largo de la clase aparecerán unos banners aleatoriamente donde informa de cómo se puede colaborar. Y de antemano pues daros las gracias por estar ahí, darle las gracias a Cruz Roja Baleares por todo lo que está haciendo. Yo me llamo Domi Pastor, soy productor, técnico de sonido y formador desde hace muchos años. Actualmente soy formador en la Escuela Ibiza Blau Music, que es la Escuela Internacional de Sonido Digital. También trabajo y colaboro como técnico de sonido para Too Much Ibiza, estudios donde producimos, grabamos, mezclamos, masterizamos, trabajamos todo lo que tenga que ver con el sonido. Y os cuento esto porque la selección del masterclass de hoy, de la clase de hoy, es debido a que tanto en la escuela con alumnos como en los estudios con profesionales me he encontrado siempre un mismo problema, y es el problema de la resolución. Es el problema de cómo se convierte, cómo se graba el audio de analógico a digital, para luego tener mucha calidad, para tener la suficiente calidad para poder trabajar y poder desarrollar y que la música suene como tiene que sonar. Entonces, para ello he escogido este masterclass, que ahí hablaremos de todo ello y principalmente porque cuando nosotros queremos hacer cualquier proyecto, sea para lo que sea, ya sea para hacer una canción, sea para el cine, sea para la televisión, cualquier proyecto que tenga que tener el sonido nos va a pedir una resolución. Dependiendo si vamos a trabajar para cine o vamos a trabajar para televisión o vamos a trabajar para otro tipo de documentales o cualquier otra cosa. Ahí iremos acoplados dependiendo de cómo trabajan en el vídeo. En el sonido lo tenemos ahora. Lo primero que nos dicen, nada más abrimos, por ejemplo, yo que sé, voy a abrir el Soundforce. Lo primero que hacen, nada más lo abrimos, abrimos un nuevo proyecto y lo primero que me va a pedir es qué velocidad de muestra quiero y qué bit quiero, qué profundidad de bit quiero, para saber qué tipo de archivo me va a convertir. Y eso ya aprenderemos más adelante. Mirar, por ejemplo, no sé, vamos a ver otro programa, Pro Tools. Pro Tools le vamos a pedir que queremos crear un nuevo proyecto y automáticamente, fijaros, él nos pide también hasta el tipo de archivo con el que queremos grabar, el tipo de formato, que ya lo veremos también más adelante en la clase, la frecuencia de muestreo, la profundidad de bit, es decir, cada vez que vamos a hacer un nuevo proyecto nosotros tenemos que decidir cuál es la resolución de nuestros proyectos para saber cuál es la calidad que vamos a tener en nuestro formato de audio. No olvidarnos de que el sonido analógico son unas ondas reales que viajan por el espacio, ondulantes, todas ellas, ya lo veremos. Son ondas además que son infinitas, atraviesan paredes, muros, el agua, lo que haga falta. En los sitios profesionales necesitamos atraparlas en trampas donde las tenemos encerradas o pierden intensidad, nunca se pueden llegar a atrapar del todo. En definitiva, el sonido es una onda que si la pudiéramos ver, la veríamos viajando. Vamos a intentar de interpretar cómo se ve, y lo que vamos a aprender hoy no es el analógico, sino qué ocurre en el mundo digital, cómo podemos convertir en el mundo digital una onda tan parecida como el analógico para que luego el resultado final de nuestro trabajo sea el óptimo, sea el deseado. Entonces, para ello, mira, vamos a abrir pizarra. Lo que vamos a abrir ahora es el Soundforce, y en Soundforce tengo aquí preparado un tema de Paco Fernández, para Too Much Ibiza, donde os quiero enseñar, pues, por ejemplo, las formas de onda. ¿Ves? Así es como captura la onda. Esto es un estéreo, parte derecha, parte izquierda. Cómo se captura, en este caso no es de un instrumento, bueno, sí que es un instrumento, son varios instrumentos, pero todo, si os fijáis, aunque sea una orquesta, queda representado en dos líneas. Esas son las dos líneas que nos está marcando cuál es nuestra frecuencia de muestreo. Ahora lo veremos claramente. Aquí, por ejemplo, estamos escuchando la grabación de una guitarra y yo me meto hacia adentro y fijaros que llega un momento que aparecen unos puntos. Veis que yo ahora puedo saltar punto a punto, hacia adelante o hacia detrás.
Normalmente hacia adelante, que es hacia donde viaja el sonido, hacia la derecha. Bien, pues estos puntos que estamos viendo aquí son los puntos de resolución, son las frecuencias de muestreo, ¿eh? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Luego, conjunto con la frecuencia de muestreo, está la profundidad de bit, que eso lo veremos también a continuación. Pero ahora, para que nos quede claro, fijaros, para que entendáis lo que voy a explicaros en una gráfica, que veáis real como es. En el programa tú puedes ver, puedes llegar hasta el fondo haciendo zoom y puedes ver esos puntos de resolución. Que, aunque sea una sola onda, estamos escuchando una canción. Está todo conjunto metido en esa misma onda, porque esa onda está representando los valores máximos de volumen, pero en realidad está capturando en porciones, ¿eh? En esos puntitos que hemos visto, cada uno es una porción. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso. Para ello nos vamos a ir a la pizarra de dibujo. ¿Qué es la frecuencia de muestreo? Pues la frecuencia de muestreo es la cantidad de muestras, de samplers que capturamos en un espacio de tiempo de un segundo. Eso lo veremos ahora más adelante, pero eso es en realidad lo que es la frecuencia de muestreo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y cuánto deberíamos muestrear una señal para tener el sonido más parecido al sonido analógico? Pues bueno, ahí entramos en el teorema de Nyquist, que es la máxima que utilizamos para valorizar cuál es la frecuencia que necesitamos para muestreo. Si os fijáis, el teorema de Nyquist, bueno, aquí tengo dos imágenes. Una de ellas es la señal analógica como sería representada, como una onda continua, y esto es como es la señal muestreada, como es la señal digital. La señal digital, como veis, hace la misma forma de montaña y valle, igual que tiene, o sea, de cresta y valle, igual que tiene la señal analógica, pero en este caso la cresta y el valle están compuestos por una serie de muestras que a un determinado volumen crean la sensación de esta señal. Evidentemente, contra más muestras tengamos, mejor va a ser la resolución, ya veréis por qué. Eso es el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist. ¿Qué dice el teorema de Nyquist? Dice que para muestrear adecuadamente una señal se necesita hacerlo con frecuencia igual o mayor que el doble de la mayor frecuencia presente en la señal. ¿Cuál es la mayor frecuencia presente en la señal? Los agudos. ¿Qué nos está diciendo? Pues que entonces que necesitamos, si queremos escuchar nosotros los 20.000 Hz, necesitamos como mínimo grabar unas muestras que lleguen como mínimo a una resolución del doble o un poco más. De ahí que si nuestro oído escucha hasta los 20.000 Hz, como vamos a ver ahora, ¿veis? Esto es el espectro audible del oído humano, escuchamos en la parte más baja, en la parte más grave, desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz en la parte más aguda. Eso es una media, no todo el mundo llega a esos picos, pero bueno, eso es la media de cálculo. Fijaros que por debajo de los 20 Hz siguen habiendo frecuencias más bajas, que son los infrasonidos, y por encima de los 20.000 Hz siguen habiendo frecuencias más agudas, que son los ultrasonidos. Que nosotros no los escuchemos no quiere decir que no estén ahí, están presentes. Hay otros seres que sí que las escuchan. Nosotros solo escuchamos de 20 a 20. Entonces, con la máxima de Nyquist, lo que nos está diciendo es que si nosotros escuchamos hasta 20.000 Hz, pues necesitamos como mínimo tener muestreado el doble o un poquito más, que serían los 44.000. Que mirar, aquí tengo yo una tabla, por ejemplo, ¿veis? Si sería el doble, serían 40, y un CD, la frecuencia de muestreo de un CD son 44.100. ¿Ok? Entonces ahí ya, según la teorema de Nyquist, estamos escuchando todo ese espectro de frecuencias. Lo que pasa que ahora veremos más adelante qué pasa cuando subimos las frecuencias, porque esto es una teoría que está basada desde los inicios del mundo digital, y ahora veremos el porqué. Fijaros también una cosa muy importante que no hemos hablado de ella, que es la profundidad de bit. En este caso, esta es una medición de un CD. Un CD es 4400 Hz a 16 bits y tiene una profundidad, una resolución de 96 dB. Esto ahora lo veremos más adelante, pero para que os quede de información. Ahora lo que vamos a hacer es irnos en un momentito otra vez a SoundForge para hacer una muestra de grabación y que veamos qué es lo que pasa cuando grabamos a diferentes resoluciones.
Vamos a abrir un nuevo proyecto. En este caso vamos a buscar una resolución de 44.100, de 44.000 hercios con 16 bits, que sería la resolución de CD que hemos hablado antes. Y entonces aquí mismo voy a grabar yo mi propia voz. En este caso, por ejemplo, prueba de grabación a 44.100, 16 bits. Bien, vamos a escucharlo. Por ejemplo, prueba de grabación a 44.100, 16 bits. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo bajando la resolución para que veamos. Vamos a bajarle, no le vamos a cambiar los bits, vamos a cambiarle la frecuencia, vamos a hacerlo lo más bajo que me deja aquí, que en este caso son 8000. Aceptar. Voy a grabarlo también. Prueba de grabación a 8000 hercios, 16 bits. Bien, vamos a escucharlo. Prueba de grabación a 8000 hercios, 16 bits. Como podéis escuchar, aquí hay una leve diferencia. Prueba de grabación a 44.100. Prueba de grabación a 44.100, 16 bits. Aquí sería la calidad como está muestreado un CD. Aquí, si nos damos cuenta, tiene como un pequeño turbio dentro de la señal. Prueba de grabación a 8000 hercios, 16 bits. Voy a pinchar las dos seguidas para que... Prueba de grabación a 44.100, 16 bits. Prueba de grabación a 8000 hercios, 16 bits. Al ser una voz, la diferencia es más mínima, porque aquí lo que se pretende es precisamente cuando las frecuencias muy agudas sobrepasan los 20.000 y si no, en este caso estoy llegando solo a los 8.000, aunque hay armónicos de la voz que superan esos 8.000 hercios, y entonces los ha capturado aquí dentro también. Luego os voy a contar qué es lo que pasa. Ahora, por ejemplo, os puedo... Para que veáis más diferencia, vamos a hacer una captura, por ejemplo, a muy alta resolución. Vamos a hacer como trabajo 9632, así es como trabajo normalmente. Ya veréis que aquí suena un poco más claro. Esto es una prueba de grabación a 96 kHz, 32 bits. Bien, escuchar. Esto es una prueba de grabación a 96 kHz, 32 bits. Bien, esta es una grabación que tiene muchas más frecuencias. Ahora, para compararlo, vamos a hacer una grabación la más baja que podamos, que serían 8000 a 8 bits. 8 bits es como, por ejemplo, la Nintendo, como es una resolución muy baja de presión, que eso lo veremos a continuación en la siguiente parte. Pero ya está bien que veamos aquí ahora la demostración y así ya lo tenemos claro. Esta es una muestra de grabación de 8000 hercios a 8 bits. Fijaros cómo suena. Esta va a sonar con mucho ruido, seguro, porque ya veréis que se han mezclado. Ya veréis luego cuando veamos todos los bits lo que ha pasado ahí. Esta es una muestra de grabación de 8000 hercios a 8 bits. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, voy a colocarlo así más abajo, vamos a escucharlos por orden de mejor resolución a menor resolución. En este caso escuchamos la de 96. Esto es una prueba de grabación a 96 kHz, 32 bits. Ahora vamos a escuchar la de 44.100. Prueba de grabación a 44.100, 16 bits. Acto seguido vamos a escuchar la primera, que ya está por debajo del teorema de Nyquist. Prueba de grabación a 8000 hercios, 16 bits. Esta ya tiene... Y por último, la de más baja resolución. Esta es una muestra de grabación de 8000 hercios a 8 bits. Bien, vamos a hacer una escucha sin yo hablar, todo de una vez. Aquí tenemos de mayor a menor y así podéis comparar.
Esto es una prueba de grabación a 96 kHz, 32 bits. Prueba de grabación a 44.100, 16 bits. Prueba de grabación a 8000 Hz, 16 bits. Prueba de grabación. Esta es una muestra de grabación de 8000 Hz a 8 bits. Bien, pues, ¿qué es lo que ha pasado aquí? En estos dos últimos, que sobre todo el último es mucho más evidente, pues que al convertir por debajo de la máxima del teorema de Nyquist, del doble y un poquito más, en este caso nos hemos quedado muchísimo menos, lo que ocurre es que se crea una secuencia que no estaba en el audio original. Es un efecto digital muy molesto, ¿no?, que se le llama alias, y eso es el aliasing, y es lo que vamos a ver ahora. Aliasing, ¿qué es el aliasing? En todo sonido que produce un instrumento de cuerda, de viento, de voz, cualquier sonido que podamos grabar, las frecuencias que se generan pueden ir mucho más allá de los 20.000 hercios, ¿no? En formas de armónicos que, aunque no se escuchan, ya lo hemos dicho antes, aunque el oído humano no lo escuche, están ahí presentes, ¿no? Cuando se captura un sonido que tiene frecuencias superiores a las que se puede codificar, según Nyquist, se produce ese fenómeno, que es el fenómeno de aliasing. Y bien, ¿qué es el fenómeno aliasing? Aquí vemos unas muestras, veis, esto es una onda digital limpia, sin aliasing, tiene sus muestras, y aquí tenemos la misma onda, en este caso, que se ha grabado a una resolución inferior a la frecuencia mayor de esa onda, y entonces se ha generado el famoso aliasing. Esto es una exageración para que lo veamos, pero estas muestras de aquí en medio, esto sería esas interferencias de aliasing. Bien, estas interferencias convierten frecuencias que no son cuantizables en otras que sí que lo son, ¿no?, pero que no están presentes en el sonido original. Eso, como veis, en el sonido original no estaba, aquí está presente. Esto es lo más parecido, por ejemplo, para hacerlo visual, es lo más parecido que ocurre cuando vemos una película del oeste, una película que salga un carro con la rueda. Pues como esto es igual que los frames de cine, cuando nosotros os habéis dado cuenta de que cuando se ve el rodaje de una rueda de un carro que va hacia adelante, nosotros vemos el dibujo de la rueda que va hacia detrás. Bien, pues eso es por la descoordinación entre la frecuencia de muestreo del vídeo, que normalmente suele ser imagen, suele ser unas 24 imágenes por segundo, con correlación con la imagen esa que en realidad tiene muchísimas más imágenes por segundo, por lo cual se hace un efecto. Y en el caso de la imagen nosotros vemos cómo la imagen gira hacia detrás, y en el caso del sonido lo que vemos es esta onda que no la vemos, la escuchamos, que son los ruidos esos que hemos escuchado antes en la grabación que hemos hecho. Pues bien, esto es para recordar que el oído humano, acordaros que escucha de 20 a 20, por lo cual menos de 40.000, menos de 44.100 no está recomendado que se grabe, porque entonces no tendríamos un sonido parecido al sonido original. Así que recuerda que como mínimo 44.100 a 16 bits, que eso es la resolución mínima de CD, aunque ahora vamos a ver que contra más grande mucho mejor, y veremos el porqué. Así que ahora nos vamos a ir a la otra parte que es muy interesante también, que es la profundidad de bit. Así que vamos a ello. La profundidad de bit. ¿Qué es la profundidad de bit? Es la resolución de cada muestra de audio, ¿no? Normalmente, como hemos visto antes, de 8, 16, 32, 24. Vamos, en lenguaje normal la profundidad de bit nos dice cómo de buena es una muestra de audio, ¿no? Si tiene 16 bits, pues tendrá más calidad que si tiene 8. 8 bits, por ejemplo, es
un pote muy reducido para guardar información, porque al final estos contenedores, que estas frecuencias son como contenedores de información, lo que hacen, contra más resolución tengan, contra más amplitud tengan, pues más cantidad de información van a poder meter dentro, ¿no? Por ejemplo, con 8 bits se pueden guardar hasta 256 muestras de audio, es decir, de informaciones de ceros y unos, de combinaciones de ceros y uno, ¿no? Eso se les llamamos alturas. Mientras que a 16 bits pues se pueden alcanzar 65.536 muestras. Eso ya lo veremos más adelante en una tabla que os voy a dejar, pero para que veáis la diferencia de 8 bits a 16, que lo hemos escuchado antes, es porque la de 8 bits tiene solamente 256 muestras, cuando la de 16 bits tiene 65.536 muestras por cada una de estas capsulitas de aquí, que ahora veremos que esto corresponde a una muestra, lo que era el frame. Bueno, vamos a ver qué es esto de la conversión analógico-digital y cómo grabamos, ¿no? Para ello, un poquito de historia primero. En el año 1987, el inglés Alex Reeves inventó un método donde la señal analógica es muestreada regularmente en intervalos uniformes, ¿no? Cada muestra es cuantizada al valor más cercano dentro de un rango de pasos digitales. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Veamos, cuantificar se le llama PCM, Pulse Code Modulation. Desde entonces es el estándar digital. En nuestro caso, con el audio digital, la cuantificación es las muestras son constantes, es una captura de muestras constantes, lineales, es decir, siempre tienen la misma medida. Mirad, la codificación del audio digital se le llama Linear Pulse Code Modulation, LPCM. Mirad, aquí en esta página lo que os presento es una gráfica de la captura de un segundo de una muestra de audio. Esto aquí es un segundo, la muestra seguiría evidentemente todo lo larga que fuera, pero en este caso, como vamos a ver qué es la frecuencia de muestreo, pues necesitamos ver la captura de un segundo. En este caso, y recordaros de que os he contado antes de que la frecuencia de muestreo es una serie de porciones que nosotros dividimos el segundo, es decir, en cuántas muestras, o en fotografía serían cuántos píxeles queremos capturar nuestra muestra. En este caso, en un segundo, fijaros aquí arriba, tengo en partes iguales, estas líneas marcan cada frecuencia de muestreo que es idéntica una a la otra, y en este caso dentro del segundo hay 16 partes. ¿Qué quiere decir esto? Que con 16 partes tenemos 16 hercios de frecuencia de muestreo. Imaginaros con las pruebas que hemos visto antes. O sea, 16 hercios no es nada, simplemente nos sirve para ahora ver el ejemplo. Bueno, aquí vamos a ver ahora cómo se interpretaría esta onda analógica, porque evidentemente esta onda analógica en el mundo digital no se interpreta así. Recordad que os he contado antes que necesita colocarse dentro de unas parcelas de una serie de resolución de la amplitud de bit que nosotros decidamos que tiene nuestra muestra de audio. Pero de entrada vamos a ver cómo la muestra de audio, ¿veis estos puntos rojos? Estos puntos rojos nos están indicando dónde se cruza la señal, a qué altura de nuestra muestra de frecuencia está la señal. ¿Correcto? Bien, esto simplemente es como sería si se pudiera capturar analógicamente en el down digital. Lo que pasa que no es lo que ocurre. En realidad, acordaros que ya os lo he contado antes, una señal analógica para convertirse en señal digital necesita estar codificada antes. Y esa codificación, el LMPDC que hemos comentado, ahí lo que hace es, dependiendo de la resolución que le vayamos a dar de bits, vamos a tener más porciones o menos porciones. ¿Cómo lo vemos eso? Aquí, fijaros, para entenderlo. Teníamos las líneas verticales que nos indican la frecuencia, y ahora tenemos una serie de líneas horizontales, fijaros que en positivo y en negativo, donde nos marca cuál es el rango de bit, las muestras, las parcelitas de cada bit. En este caso, para que entendamos, los 8 parcelitas para arriba simplemente coincide, cada parcela corresponde a uno de los bits, a una de las frecuencias de las parcelas donde se va a cargar información.
Ahora veremos la fórmula y veremos qué es lo que ocurre. Pero fijaros, antes que cambiar de página, fijaros que no coinciden los puntos. Los puntos hay algunos que quedan intermedio intermedio de las cajetitas estas, no están en ninguna de las líneas. Eso es muy importante porque en el mundo digital son números, son ceros y uno. Aquí no hay curvas ni hay intervalos, en realidad es todo un control, ahora lo vais a ver. Mirad, para saber qué bits tenemos aquí de resolución hay una fórmula. La fórmula es 2 aumentado al número de bits y entonces tendremos las partes. En este caso, mirad, ¿ves? Son 4 bits, que son 2 aumentado al 4, son 16 partes. Con lo cual, aquí tenemos una resolución súper bajísima, si pudiéramos escuchar este audio, porque solamente tenemos 4 bits a 16 hercios, es decir, una señal. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es dónde se alojaría, porque esto ahora aquí no está en su sitio, esto tiene que aparecer en una de sus celdas. Fijaros. ¿Veis? Ahora aquí es realmente donde el digital interpreta que está el pico de señal, donde está la cresta más alta de la señal en cada frame, en cada muestreo, en cada frecuencia. Entonces fijaros que ya no corresponden tanto a la línea que teníamos antes. ¿Vale? Ahora ya esto se ha desplazado un poquito y vamos a ver, fijaros. Así es como quedaría la señal en digital. Volvemos atrás para que veáis las posiciones de los puntos rojos donde pasa la onda y así es como nos quedaría nuestra señal digital. Evidentemente, como esta es una señal de muy baja resolución, porque 4 bits a 16 hercios es una resolución muy baja, pues vemos una curva muy cuadrada. Fijaros que ahora la vamos a comparar con la curva que teníamos antes de punto analógico, coincidiendo los puntos donde se coincide la muestra. Ahora vamos a verlos en puntos para verlo más claro. Fijaros, la línea negra es la captura analógica, digamos lo que sería la representación de la onda analógica y cómo nos ha quedado después de haberla grabado en digital a una resolución de frecuencia de muestreo 16 hercios y amplitud 4 bits. Esta es como hace la diferencia. Como podéis ver, se asemeja, pero no tiene que ver nada con la realidad. Lo que escuchásemos en digital no se parecería en nada a lo que hemos representado o escuchado en analógico. Nada que ver. Pero por eso podemos subir. Ahora vamos a ver dónde nos vamos. Fijaros. En realidad, las frecuencias de muestreo que vamos a utilizar nosotros para trabajar profesionalmente, la mínima que deberíamos de trabajar son los 4400, los 44.000 hercios por segundo, que sería esta misma muestra de un segundo, pero en vez de 16 partes, habrían 44.100 partes, con lo cual ya la resolución de la curva cambiaría. Mucho más cambia cuando ya son 48.000, 96.000 o 192.000. Ya imaginaros dentro de un segundo todas esas porciones, las posibilidades que nos da de unir todos esos puntos. Bueno, y aquí vamos a ver la lista de frecuencias de muestreo más básicas, más utilizadas, y una gráfica de cómo se ve la señal. Mirar, una señal analógica de 10 hercios, que sería la negra esta, que sería una onda senoidal de 10.000 hercios, ¿vale? Luego esa misma señal muestreada a calidad CD, que sería esta rosa, imaginaros, así todo, todavía estamos perdiendo calidad. O calidad de VD audio, a super alta calidad, ya fijaros que la muestra se asemeja más a la realidad. Aquí también está un poco más exagerado, es una muestra, solo aquí no hay la captura de un segundo, aquí es un zoom directo a 2 píxeles, no es la captura de un segundo como hemos visto antes, es simplemente, fijaros, una secuencia. Bueno, y aquí vamos a ver la lista. En la lista vemos, por ejemplo, que hay 11.000, 22.000 que corresponden a las radios AM o FM, o el 32.000 que corresponde a una FM ya con más calidad.
Luego ya tenemos los estándares Pro para la música, que serían 44,100 para CD, 48.000 para el DVD estándar o 96.000 para el DVD Blu-ray, para las películas, para demás. Incluso actualmente yo trabajo, por ejemplo, toda la música a 96 kHz. Luego ya hago conversiones, que veremos qué es lo que ocurre cuando vamos a convertir, a bajar de resolución. Bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa también en la tabla de profundidad de bit, ¿no? Acordaros de que lo que hemos visto antes, la gráfica que hemos visto antes, nosotros teníamos 4 bits de resolución que están divididos en 16 partes, que eran las parcelitas estas que hemos visto antes, y aquí vemos su tabla. Aquí la tabla pues ya nos lo dice claro, 8 bits que sería para telefonía, que son unos 256 muestras. Lo mismo que aquí teníamos solo 16, aquí serían 256, o sea que ya hemos elevado muchísimo también la capacidad para poder acercarnos a la curva analógica más cercana, a que así todo 8 bits está muy lejos, 16 bits que es la que más se acerca, fijaros, ya tiene 65.536, es decir que ya está muchísimo más cerca, luego ya 24 bits tiene 16 millones, bueno. A medida que vamos subiendo vamos ganando esa profundidad de bit, lo que quiere decir que estas líneas que teníamos aquí de 16 pues cada vez se van convirtiendo en miles, con lo cual la resolución de esa curva tiene un cambio. El cambio también lo notamos ya no solo en la resolución de la curva, sino también en la presión sonora, en la presión de los dBs. Fijaros que a 8 bits tenemos un rango dinámico máximo, eso es el volumen máximo, de 48 dBs. A 16 bits tenemos un rango dinámico máximo de 96 dBs y a 24 bits tenemos un rango dinámico de 144, a 32 de 192. Eso vamos a ver ahora qué es lo que ocurre, lo vamos a ver en práctica, pero para que os tengáis claro que fijaros, contra más alta es la profundidad de bit, no solo tenemos más valores, no solo tenemos más muestras, sino que encima tenemos mucho más rango dinámico, por lo cual la calidad de nuestro sonido se mejora muchísimo. Bueno, y lo que vemos aquí es la representación de una onda en rojo, la onda analógica, y en verde la onda digital, y como veis tenemos partida en dos partes la gráfica. En una tenemos una frecuencia de muestreo y una profundidad de bit inferior, y en la otra tenemos más frecuencia de muestreo y más profundidad de bit, y como veis hay una diferencia a la hora de interpretar la onda en el mundo digital, por lo cual ahí tenemos la gran importancia de por qué trabajar a mayor frecuencia y trabajar a mayor profundidad de bit. Y para ello vamos a ver una cosa que a todos nos intriga mucho, que son los 32 bits. ¿Por qué 32 bits? Os he preparado un ejemplo aquí en Samplitude, un ejemplo para que veamos qué es lo que ocurre en la diferencia entre 16 o 32 bits. Pero antes os voy a contar un poquito para que sepáis. Sabéis que en el mundo analógico, cuando nosotros sobrepasamos 0, todavía tenemos un margen de unos 12 dBs, donde todavía la distorsión no es tan exagerada y es todavía aceptable, aunque pasase algún pico de dB por encima de nuestro máximo pico, del rojo, todavía estamos capturando y todavía tenemos esa señal audible y sin distorsionar. En el mundo digital es diferente. En el mundo digital ya sabéis que cuando llegamos a 0, ahí arriba está la guillotina, y toda señal que sobrepase la línea de 0 va a ser guillotinada, va a ser eliminada. Ok, eso ocurre con todas las resoluciones. Con los 32 bits flotantes, como tiene tanta información como hemos visto antes, tiene tantas parcelas para acumular y además tiene mucha más presión sonora, que también hemos visto la gráfica, de su rango dinámico. Entonces ahí lo que ocurre es que con esos 32 y ese coma flotante, lo que hace es que el digital grabado a 32 bits, aunque la señal sobrepase de 0,1 dBs, la está capturando. Parece difícil, pero bueno, eso ocurre. Ocurre no con las otras resoluciones, como vamos a ver ahora, pero con los 32 bits, si grabamos a 32 bits, la captura que vamos a tener, si nuestra señal que grabamos sobrepasa 3, 4, 5 dBs por encima de 0, nuestra señal también quedará capturada dentro del audio.
O sea que es lo que os voy a demostrar para que veáis, así también entenderéis la diferencia de trabajar cuando grabamos sonido analógico y lo convertimos en digital, la diferencia de trabajar a 16 o trabajar a 24 o trabajar a 32 bits. Bien, yo para esto, para esta demostración, aquí en el Samplitude lo que he creado, bueno, he creado una onda senoidal a 1000 hercios, una onda pura, todo el rato suena lo mismo, o sea, la vais a conocer porque es la típica además de cuando, para probar el sonido, porque es la onda más pura que el oído humano escucha, los 1000 hercios, y la he duplicado. La he duplicado con el fin, porque yo esta onda de aquí, ahora veremos a qué volumen está una sola. A medida que yo voy sumando ondas iguales, el sonido se va multiplicando, la frecuencia va aumentando, va aumentando. Entonces llegará un momento que subiremos a la distorsión, subiremos por encima de cero. Por suerte con Samplitude o con los analizadores podemos ver, incluso con Pro Tools también se puede ver, cuando tú sobrepasas cero te está marcando, indicando cuántos dBs estás sobrepasando cero. Si trabajas a 32 bits es lógico, cuando trabajas a otras resoluciones, pues como por encima de cero está cortado, lo único que te marca es que está distorsionado. Bien, en este caso, fijaros, voy a darle al play, me voy a poner los cascos primero con vuestro permiso. Bien, ahí tenemos esa onda senoidal que os he comentado antes. Mirad, voy a abrir el analizador, el volumen. Mirad, vamos a resetearlo. Fijaros aquí el pico máximo, a qué pico máximo tenemos esa señal. Bien, esa señal nos dice que está a menos 13 dB de pico máximo. Ok, voy a ir abriendo uno a uno todas las pistas hasta que lleguemos por encima de 0 dB, que entonces veremos qué es lo que ocurre. Mirad, hemos subido a casi más 5 dB por encima de la señal. Me dice que estamos por encima de cero muchísimo, 5 dB. Bien, pues entonces yo ahora lo que voy a hacer es una grabación. A ver, vamos a ponernos para aquí. Voy a grabar dos porciones. La primera de ellas la vamos a grabar a una resolución de 16 bits. Puedo seleccionar la que quiera. Vamos a poner una resolución de 16 bits. Aceptamos. Le damos a grabar. Aceptamos la grabación. Y ahora cambiamos la grabación a 32 bits flotantes. Aceptar. Entonces nos ponemos por aquí más o menos y le damos a grabar. Aceptar. Correcto, pues nada, ahora ahí tenemos las grabaciones. Vamos a ponerlo en solo. Vamos a juntarlas un poquito más para que queden una encajada con la otra. Veamos que el sonido es muy parecido. En realidad no lo es. Aquí no lo notamos mucho, pero lo vamos a ver ahora mismo. Si yo abro la muestra, fijaros, la primera muestra que hemos grabado 16 bits, como estamos distorsionados, fijaros que arriba la onda y abajo, tanto en positivo como en negativo, la ha eliminado, la ha cortado totalmente. Aquí en el Samplitude más está muy bien porque vemos a qué frames, a cuántas muestras hemos capturado nuestro audio. Y ahora vamos a ver la misma captura, pero a 32 bits. Fijaros, esta tiene la onda completa. Esta sí que le ha dado
espacio para grabar el volumen. Y además lo vemos visualmente, fijaros que es la misma, pero esta, como es a 16 bits y solo tiene un rango dinámico de 96 dB, se queda mucho más corta que la de 32 bits, que tiene un rango dinámico muchísimo más alto. Bueno, entonces ya hemos visto la diferencia que hay entre grabar a 16 bits o grabar a 32 bits. La diferencia es evidente. Pero ¿qué pasa ahora? Porque resulta que nosotros hemos trabajado 32 bits, pero el resultado final tiene que ser un CD y el CD es a 16 bits. Ya lo hemos visto, es 44.100 a 16 bits. Entonces tenemos que reducir ese muestreo, tenemos que bajarlo de resolución. ¿Qué ocurre cuando bajamos de resolución un archivo digital? Pues cuando nosotros estamos bajando ese archivo digital, lo que estamos generando es una serie de errores, porque tiene que volver a recalcular todo ceros y unos, y encima cada vez le vamos a decir que queremos que tener menos celdas donde colocar toda esa información, y esos errores en digital lo que se traducen es en ruido, en ruidos indeseados, en un ruido molesto de fondo, que eso lo que hace es que cada vez que nosotros bajemos, pues se incorpore ese ruido dentro de nuestra muestra, que no un ruido que no teníamos anteriormente, pero se queda incorporado por lo que decíamos antes, de que como nos pasamos, pues él se va, hay sonidos que se van acoplando en sitios. Vale, pues entonces esto ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos con el diter, con la función dithering. El dithering, ¿qué es lo que hace el dithering? El dithering no es que sea mágico y llegue, pam, y te quite el ruido ese de fondo, no te arregla el sonido digital. El dithering lo que hace es enfrentarse a ese ruido con otro ruido. Entonces él enfrenta un ruido contra el otro, ahora lo veremos más detalladamente, esto es una explicación así muy básica, y entonces al chocar esos dos ruidos se eliminan, y entonces se atenúan un poco hasta el punto de que pueden ser no audibles, con lo cual ya en 16 bits puedes llegar a que no sea audible, 8 bits los tendríamos ahí seguramente. De todas maneras, sin el dithering lo tendríamos siempre, por lo cual es una máquina que tenemos que utilizar cada vez que queremos bajar de resolución, que queramos bajar el ruido. Para el dithering lo que hace en realidad es utilizar un modulamiento de ruido, un nose shaping, que entonces ese modulamiento del ruido, ahora lo veréis, os lo voy a enseñar, lo que hace es incluso ecualizar el ruido que va a mandar, le va a dar más énfasis en unas frecuencias que en otras, para que darle énfasis en las frecuencias donde el oído humano no tiene percepción, y entonces él desgasta la información por ahí, es la que elimina, y entonces nos permite, por la parte de medios que te lo deja más completos, que es por donde nuestro cerebro, nuestro oído interpreta mejor el sonido, lo podamos escuchar mejor y lo oigamos sin ruidos. Para eso os he preparado. Y bueno, para que veamos cómo funciona esto del dithering, aquí os he preparado un proyecto para que entendamos un poquito cuál es la función que hace el dithering dentro de nuestra señal. Entonces, para ello he preparado un generador de onda, una onda senoidal, en este caso a 300 Hz, ¿vale? Para que nos sirva de ejemplo. Entonces veremos qué es lo que ocurre cuando nosotros bajamos la resolución de esta onda y cómo se van generando esos armónicos y esos ruidos dentro de la muestra. Para ello voy a abrir un analizador. Aquí lo tengo. Mirar. Aquí vemos la onda que se ha generado, sin ningún tipo de ruido, en este caso porque estamos a 32 bits y a 32 bits tenemos tanto rango dinámico que el ruido está muy por debajo, muy en el suelo, y entonces no lo tenemos ni percibible en la imagen. ¿Qué pasa ahora si nosotros le bajamos de resolución? Para eso he preparado un Low-Fi. Este Low-Fi, en este caso nada más conectarlo automáticamente ya está a 16 bits. Entonces ya veréis que aquí se nos va a generar un pequeño ruido, ya como estamos a 32, la muestra, o sea, el sonido 32, y ya le estoy diciendo que convierta a 16 bits, automáticamente el analizador nos va a detectar de que
tenemos ya unas frecuencias indeseadas por ahí, que son simplemente los armónicos, que como ya no caben en los espacios de abajo, hay menos celdas en la resolución de bit, pues tienen que subirse más para arriba, pero ya más para arriba al final acabarán generando un ruido. Mirad. ¿Veis que ahora ya me ha generado un ruido aquí? Eso porque está a 16 bits, pero miremos ahora qué pasa si yo bajo todavía más los bits. Aquí puedo bajar 16, 15, 14, 13, 12, hasta bajar totalmente de bits. Entonces mirar qué es lo que ocurre. Bien, habéis visto que lo que ocurre es que van subiéndose todavía, van subiendo un ruido ahí que se va generando, porque como no tiene espacio donde meterse, pues se van generando los ceros y unos, van haciendo una confusión absoluta. Para ello, vamos a ver qué es lo que haría un dithering, más o menos. Vamos a hacer una demostración para ver lo que os he contado antes de enfrentar las frecuencias. Y para ello he preparado aquí en otro canal otro generador que se va a enfrentar al anterior. En este caso, en vez de una onda senoidal, va a tener el mismo tipo de onda que tiene el dithering, que es el ruido blanco. ¿Ok? Lo tengo con el fader anulado. Y entonces veremos qué pasa. Cuando tenemos estas frecuencias aquí, voy a quitarlo. Cuando tenemos estas frecuencias indeseadas aquí, ya veréis qué ocurre cuando enfrento un ruido. El ruido lo que va a hacer es eliminarlas. No las quitará del todo. Tampoco es así como lo hace el dithering. Es simplemente para que veamos el ejemplo de que nosotros a enfrentar esos dos ruidos los podemos eliminar, que es más o menos lo que va a hacer el dithering después con el shuffling, que os lo voy a enseñar a continuación. Pues bueno, para ello le damos ahí vamos a bajarle bits. Hay una buena de ruido de bits y ahora le voy a incorporar el ruido blanco. Aquí con el fader entro. Y como veis, lo puedo eliminar. Si lo quito se queda, si no, se lo come. Entonces, eso es más o menos lo que pretende hacer el dithering. Que mirar, aquí también os he preparado para que veáis el ejemplo. Aquí tengo un dither. ¿Veis? Aquí esto cuando yo quiero bajar de resolución un trabajo de 32 a 16 bits, o de 24 o de 32 a 24, depende si es un trabajo para la imagen. Entonces, fijaros que aquí ya de entrada la resolución de bit que le voy a transformar me dice ya que 16 es para CD, luego tengo 24, 20, 12, 8, el 32 no me lo da porque ya se supone que es la máxima frecuencia, o sea, no hay una superior para yo bajar a 32. Y luego tenemos cómo actúa ese ruido blanco, ese white noise que le introduce el dithering. Lo hace a través del shuffling, que está aquí, el noise shuffling. ¿Cómo es? Esto aquí tenemos diferentes tipos de presets que si os fijáis van apareciendo acá arriba, son todos lo mismo, más o menos. El de abajo es un off, fijaros aquí está cerrado, eso quiere decir que esta es la línea de balance. ¿Vale? Esto lo pongo aquí para que lo veáis, a qué altura más o menos estaría desactivado lo que sería el ecualizador, porque esto no es más ni menos que una especie de ecualizador. Bien, entonces, esta es la posición normal, sería esta. Fijaros que la línea de los medios y de los medios agudos, o sea, desde los 2000, 1500, 2000 hacia adelante, hacia aproximadamente los 12.000 o 15.000, que estos son armónicos muy audibles y muy brillantes, que los necesitamos escuchar en nuestras producciones,
está por debajo un poquito por debajo de la línea de cero para que no le actúe, para que no mande ruido en esas zonas. Ha elevado un poquito la zona de los bajos y ha elevado mucho la zona de los agudos. Fijaros que cuando hago un máximo, donde más se eleva, siempre me permite las zonas de bajos y medios, incluso me los baja hasta abajo del todo, pero los agudos me los va a compensar hasta arriba. ¿Por qué hace esto? Porque normalmente el oído humano esas frecuencias tan extremas no las escucha. Entonces, él intenta mandar que se generen allí para que nosotros no los oigamos y nuestra muestra buena la tengamos sin ese ruido. Y así es como actúa un dithering. Por lo cual, recomiendo mirar, se puede utilizar en plugin o incluso los mismos programas. Yo, por ejemplo, aquí si le digo exportar una wave, o sea, hacer un bounce, en la configuración de formato, ya directamente, cuando voy a seleccionar el formato y quiero cambiar la resolución de bit, aquí tengo un dithering incorporado. En este caso es el POW, está en muchos, tanto en el Ableton como en Pro Tools, como en Cubase, todos tienen su dither incorporado, casi todos los programas. Y aparte pues tenemos ditherings en plugin, aparte que no sea del programa, por si queremos, está el Apogee, tenemos vamos a verlo aquí, si lo tengo por aquí, y así os lo enseño. Sí, bueno, teníamos el Ozone, que es el que hemos visto hace un momento, y también tenemos los LD Wave, que fijaros, aparte de ser un maximizador, un limitador, lo que tiene es que tú tienes aquí la cuantización de qué tipos de bits, el tipo de dither que quieres y el tipo de shuffling que quieres. Con esto hacemos las conversiones mucho más limpias, por lo cual os recomiendo verdaderamente a todos que utilicéis dither si vais a bajar de resolución, porque espero que después de todo esto lo que sí que tenemos que hacer es trabajar en resoluciones más altas, más que podamos. Ya trabajando 44-100 a 16 bits estamos bien, estamos ya en un sonido óptimo. Trabajar a 48-24 bits, eso es ya un sonido mucho más elegante. 48-32 bits tenemos mucho más margen dinámico para que nuestro sonido y para que las masterizaciones y todo sea mucho más coherente. Y si ya podemos trabajar, porque nuestra tarjeta de sonido nos lo permite, a resoluciones como a 96, 192, que eso ya sería para multimedia, pero si trabajara 96 para sonido, ya cambiaría mucho la resolución. 96-32 es el sonido más cercano que podemos conseguir en digital al analógico. Y bien, y ahora vamos a seguir, y lo que vamos a ver ahora, voy a limpiar de aquí, nos vamos a ir a ver los formatos, porque como hemos visto, cuando yo digo exportar, me dice un montón de tipos de formatos. Si quiero exportar una WAV, un MP3, un MPG, una ETH, un FLAC, un ORG, una IF. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Es lo que vamos ahora a continuación. Bien, pues vamos a empezar. Los formatos digitales se dividen en dos categorías, en la categoría sin compresión y categoría con compresión. Sin compresión van a estar los archivos usados más en la industria profesional y en la compresión también, pero la industria que trabaja vía online o que trabaja con plataformas donde es muy importante el peso, la cantidad que ocupa cada uno de los datos de información que se le incluye. Y para ello también vamos a ver que en los formatos digitales tenemos los de sin compresión, con compresión, como hemos dicho, pero dentro de los de con compresión tenemos dos subgrupos, que es los de sin pérdida, que son los del lossless, y los con pérdida, que son los lossy. Bien, ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas, porque como veis tenemos muchos diferentes tipos de formatos. Y para ello vamos a empezar con los formatos profesionales, los formatos sin compresión. De ahí aparece uno que ya es muy conocido, que es el formato WAV. Bueno, pues aquí tenemos el formato WAV, que fue un formato que fue desarrollado por la compañía Microsoft IBM y que se le ha llamado WAV. Esas siglas vienen de Wave.
¿no? Que significa Waveform Audio File Format. Es uno de los actuales formatos de audio digital que no tienen compresión, como os he dicho algo, por eso está en esta categoría, ¿no? Y por eso tiene una calidad excelente para ser audio digital, porque además este tipo de contenedor nos permite diferentes categorías, o sea, desde muy alta hasta otras más pequeñas, pero todas ellas tienen mucha calidad, ¿no? Por otra parte, el formato WAV posee la particularidad de que incluye un soporte de todos los códecs digitales, ¿no? Especialmente el PCM, que es el que hemos hablado antes, que es muy importante, lo repito muchas veces, lo del Pulse Code Modulation, pero es cómo funciona todo esto, ¿eh? Esto se hace que el WAV sea uno de los formatos más utilizados en el sonido profesional, junto con el AIF, que ahora lo veremos, que son, vamos a decir, el formato WAV lo hizo Microsoft, era el formato que salió primero como plataforma y luego ahora veremos que el formato AIF viene de otros canales, ¿no? Es cierto que la calidad del audio del archivo de WAV es muy buena, ¿no? Sin embargo, tiene una desventaja y es su peso. Es un archivo que, como lo tiene todo y no tiene compresión, pues tiene, cuando es de mucha calidad, tiene mucho peso y por lo cual es un archivo que no se utiliza mucho dentro de plataformas y dentro de las redes, porque no tiene lo mismo que ver lo que pesa un MP3 a lo que pesa un WAV. En este caso, por ejemplo, un WAV podríamos decir que más o menos un minuto a una resolución de 4400, que ya sería la mínimo profesional, que sería la resolución de un CD, en esa resolución el WAV está consumiendo unos 10 megas y medio, cuando un MP3 por el mismo tiempo puede estar consumiendo un MP3 de alta calidad a 320 kilobytes por segundo, puede estar consumiendo aproximadamente unos 2,5, o sea, la diferencia es abismal. Pero bueno, seguimos. Por ese motivo nosotros profesionalmente trabajamos con WAV. Y aquí tenemos el formato AIF, que en realidad son hermanos, son los dos formatos sin compresión. En este caso AIF, que es Audio Interchange File Format, es muy similar, vamos, es exactamente igual que el WAV. También utiliza la codificación PCM, la calidad de su audio es excelente, exactamente igual, de hecho ahora son hermanos. Antiguamente el formato AIF lo sacó la plataforma Apple para los Mac, y WAV, porque estaba WAV que lo había sacado Microsoft para los PCs. Ahora actualmente, tanto en PC como en Mac, en cualquier plataforma puedes trabajar WAV AIF de la misma manera. Todos los programas profesionales te dan las dos opciones. Puedes trabajar en el PC con AIF y puedes trabajar en el Mac con WAV. La verdad es que los dos son compatibles, totalmente. Y debido a esta característica, tanto la AIF, el WAV como el FLAC, que el FLAC lo veremos porque este es un archivo con compresión pero especial, son los tres formatos que utiliza la industria como profesionales. Bien, y ahora nos vamos a ir a ver los formatos sin compresión. Y ya que hemos hablado del FLAC, vamos a ver primero el formato FLAC. ¿Veis? El formato FLAC lo tengo incluido dentro de la categoría con compresión pero sin pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Los codes del audio de FLAC, la calidad de sonido que tienen es aumentada a cualquiera de los otros formatos tipo el ORG, que sería el más parecido a él, y sobre todo los MP3, ¿no? Porque estos comprimen de una manera especial, tienen una magia especial en el modo de que comprimen y reducen el tamaño del archivo un 60%, un tercio de lo que sería más o menos el archivo original, pero la calidad es muy buena, o sea, su resolución de calidad es muy buena. Entonces, se considera un archivo de formato profesional. Entonces vamos a seguir viendo, y aquí tenemos el archivo ALAC. El archivo ALAC es el Apple Loudness Audio Code. Igual que teníamos el AIF, que Apple hizo su formato profesional, salió el formato FLAC, que también tiene su formato profesional en un archivo comprimido pero sin compresión, y entonces Apple para sus dispositivos ha creado este formato que es exactamente igual, son los dos iguales. Yo creo que si analizásemos una canción hecha en FLAC o una canción, comprimida en FLAC o una canción comprimida en ALAC,
no lo distinguiríamos. Son las dos de muy alta calidad, ¿no? El formato este especialmente fue creado y el que más lo usa es iTunes. Eso para que lo tengáis en cuenta. Es uno de los formatos para las transmisiones de Apple Music. Venga, pues seguimos viendo otros tipos de formatos. En este caso vamos a ir al súper conocido, ¿no? Este es el archivo que todo el mundo conoce, reconoce, porque fue el primer formato comprimido que se utilizó. Incluso salieron los primeros minidiscs, salieron las primeras plataformas. Después del CD portátil apareció el minidisc, donde la grabación te la permitía en MP3, luego salieron aparatitos para poder escuchar, y claro, en formato WAV, dentro de cualquier pincho de estos donde teníamos la música, igual nos cabían 10, 12, 15 canciones, y en cambio en MP3 nos cabían pues ya casi 100 canciones. La diferencia es abismal, y eso hizo que fuera un formato que fue cogiendo mucha presencia, mucho poder. Luego ya ha ido avanzando el mundo digital y la cosa ha ido cambiando, como veremos. De todas maneras, el MP3 es un formato de compresión con pérdida, con lossy. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros reducimos la calidad de nuestro trabajo para convertirlo en un MP3, estamos perdiendo calidad. Eso es inevitable. Se está perdiendo calidad del sonido, porque para comprimir, ya hemos visto antes de que todo lo que tenían que hacer, que tienen que ir eliminando cosas, porque estos son todo códigos, pues ya imagínate si una porción de 1 minuto a 44:16 te dura aproximadamente, te pesa 10 megas y medio, y la misma porción en un MP3 te pesa 2 megas, quiere decir de que en el del MP3 le hemos quitado mucha información. Bien que ellos lo trabajan, como ya vimos en lo de los dítenes y demás, se trabaja intentando eliminar partes del sonido que son menos audibles para nosotros. Lo que pasa que llega un momento que cuando ya tienes que quitar mucho, tienes que quitar también partes audibles, ¿no? En realidad, vamos, si te interesa tener un sonido de audio de alta calidad, el MP3 déjalo en el último paso, simplemente para hacer la conversión, para llevarlo a las redes. Trabaja en formato WAV o en formato AIF, que eso es como tendríamos que trabajar, ¿no? Y dentro de los formatos con compresión pero con pérdida, tenemos también el formato ORG, ¿no? El formato ORG, este es un formato que cuenta con tamaños que permite lograr una transmisión vía Wi-Fi incluso, o sea, porque comprime mucho. Así todo, este es un proceso, es el que utiliza, por ejemplo, Spotify, ¿no? La mayoría de los datos de Spotify pues son reproducidos en formato ORG. O sea, tampoco suena mal en los dispositivos, es para poder escuchar pues la música en un teléfono, para escucharlo en otras plataformas, ¿no? De todas maneras, este tipo de formato, igual que el MP3, tú le puedes cambiar las resoluciones, es decir, tienes desde una resolución muy baja, a lo mejor 96 kilobytes por segundo, que sería una resolución muy pequeñita que no pesaría nada, que pesaría 1 mega, hasta tienes una resolución máxima, igual que el MP3, de 320 kilobytes por segundo. La diferencia pues pasa como lo otro. En este caso, de 96 a 320, pues hay un contenedor más grande y tiene más información. Le pasa a los dos igual, tanto al MP3 como al ORG. Estos tienen ese tipo de formato. En el Spotify la diferencia la puedes notar porque ahí no puedes escoger. La diferencia la notas en cuando eres un free user. Cuando lo usas como plataforma libre, ahí normalmente suele reproducirse a 96. Cuando pagas y tienes plataforma premium, la reproducción es en 320. Por eso los que pagan premium en Spotify pues tienen mucha mejor calidad de sonido. Es por esa diferencia, simplemente. Y bien, y tenemos ya hay muchos formatos, tenemos muchísimos formatos. Y bueno, ya casi como último, aquí tenemos otro formato con pérdida de los lossy. Este es un AAC. Este formato, aunque no suene mucho, es otro formato que se utiliza frecuentemente, ¿no? Ha pasado bastante desapercibido, y eso que este formato, el AAC, fue diseñado para sustituir al MP3, ¿no? Lo que pasa que no fue así,
y probablemente no suene muchísimo. Pero vamos, este es un formato de audio que se utiliza en Apple, en iTunes y en sus dispositivos, ¿no? Es el famoso M4A, o más adelante los móviles 3G fueron, que tenía mucha más calidad de sonido, son porque utilizan este archivo, el AAC. Y bien, yo aquí ahora ya tenemos una pequeña selección de los más utilizados, hay muchísimos más y posiblemente, no posiblemente, seguramente van a ir creciendo esa lista cada vez a más profesionales. Espero que un día ya tengamos archivos profesionales a nivel calidad profesional o más, si se puede, a una reducción de peso para poderlo utilizar en las redes. Seguramente llegará ese día, tendrán que ver cómo hacer esos contenedores, pero llegará, estoy seguro, esto avanza muchísimo. Y quiero recordaros, por ejemplo, las diferencias ya que los tenemos aquí en lista, ¿no? El WAV y el AIF, por un minuto a 44.16, si ya son otras referencias es diferente, pero un minuto a 44.16 son aproximadamente 10 megas y medio. El archivo FLAC y el archivo ALA, que ya os he dicho antes que son básicamente iguales, por el mismo minuto serían 5,7 megas. El archivo MP3, vamos a decir que el que menor deberíamos de utilizar en MP3, que sería unos 192 kilobytes por segundo, pues tiene 1 mega y medio. Y el mayor, el de mayor calidad, eso pasa igual que en el ORG, es el de 320 kilobytes por segundo, eso serían 2 megas y medio, ¿vale? Y ya por último tenemos el ACC, que este serían 2 megas, o sea, más o menos todo este rango de aquí son muy parecidos, estos dos son iguales y estos son los grandes que también son iguales. Entonces, mirar ahora lo que os quiero enseñar. Un segundito, voy a quitar la pizarra. Bueno, entonces aquí ahora lo que os quiero enseñar, aprovechando que tengo este proyecto abierto, es que, mirar, cuando queremos exportar a un archivo, el tipo de archivo, podemos seleccionar todos estos que hemos visto antes, por ejemplo, el WAV, el MP3, el AIF, el ORG, el ACK, el FLAC. Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir un archivo WAV, me voy a configuración de formato y aquí tengo las diferentes frecuencias de muestreo que puedo seleccionar. Fijaros, hasta 384 kHz por segundo. Aquí puedo seleccionar, aquí si tengo seleccionado 48 kHz, pues me da las opciones de 8, 16, 24, 32 bits. También tengo la opción de dithering, por lo cual lo aprovecho para repasar lo que hemos estado hablando antes. Bien, si yo cambio de formato, por ejemplo, un MP3, configuro, fijaros, el MP3 me da otra vez desde los 16 kilobytes hasta los 32, que es su máxima calidad. También, además, a la hora de codificar, podemos codificar de una forma alta, que sería de muy buena calidad, o podemos codificar de una forma rápida, donde perderíamos más información. Luego tenemos, por ejemplo, el archivo ORG. El archivo ORG, fijaros, también tiene una lista infinita de reproducción y, como veis, tiene un poco más de categoría, se pueden grabar con un poco más de categoría que el MP3, porque el MP3, recordaros, que llega hasta 320 y este llega hasta 500, por lo cual dobla casi la cantidad de información que se le puede acoplar al archivo ORG. Por eso MP3 está perdiendo un poquito de fuelle, de hecho sus propios desarrolladores lo han dado ya como un archivo muerto. Entonces ahora está ahí porque existe todavía. Lo que pasa que ahora ya empiezan a haber sustitutos. Por eso os enseño todo esto, porque yo en mi trabajo de mezcla y de masterización, a mis clientes, dependiendo de para dónde va el trabajo, tenemos que hacer diferentes tipos de conversión de archivo del máster, entregarle diferentes. Para uno es para sacar la publicación del disco al DVD, otro es para las redes de promoción, otro es para iTunes, otro es para Spotify. O sea, dependiendo de dónde vayas, pues necesitas un tipo de archivo para que tu música suene con la máxima calidad que deba de. Y bueno, hasta aquí el masterclass de hoy. Espero de que os haya gustado y de que os sea útil. Y recordar de que es muy importante a la hora de nuestros trabajos, ya sea
la grabación o captación de sonido analógico, o ya sean procesos dentro de nuestro DAW, dentro de nuestro procesador digital, todo procesado con plugins internos. Ya habéis visto que ocurre lo mismo, de que es muy importante de que trabajemos a una resolución lo más alta posible, dependiendo de lo que nos permitan nuestras tarjetas de sonido, de la capacidad que tengamos de almacenamiento de memoria dentro de nuestro ordenador. Contra más alta resolución trabajemos, pues más calidad. Si tenemos en cuenta que el estándar de la industria es, vamos a decir, el CD 44.100 a 16 bits, pues como mínimo eso tendría que ser la resolución última nuestra. ¿Con eso qué quiero decir? Que si tenemos que sacar un CD, no trabajemos a 44:16, trabajemos a resoluciones más altas, porque ya hemos visto todo lo que ocurre dentro de la información digital. Y entonces, aunque tengamos luego que utilizar un dithering, que para eso los tenemos, y bajemos la resolución, vamos a ganar en calidad. Contra mayor sea, contra mejor calidad tenga la información principal, luego todas esas conversiones, todos esos pasos a convertirla en formatos comprimidos y más pequeños, pues el resultado final va a ser de que esos formatos van a tener mejor calidad que si el original ya está reducido en ese proceso. Pues nada, con ello simplemente pues eso, si podemos trabajar a resoluciones mínimas de 48 a unos 24 o 32 bits, si trabajamos a resoluciones 96 mucho mejor, aunque nos va a ocupar mucho más espacio dentro de nuestro ordenador, pero cambiamos espacio por calidad, y creo que eso a nivel profesional es muy interesante. También os voy a recordar, por ejemplo, que eso no lo hemos dicho antes, pero os lo puedo recordar para quien lo sepa y para quien no. Cuando grabamos, por ejemplo, instrumentos de viento, si grabamos unas trompetas o grabamos una sección, los armónicos brillantes y bonitos del metal están cerca de los 40.000 hercios. Entonces, aunque no son audibles para nosotros, sí que son presenciables, están ahí, sobre todo cuando los grabamos en digital. Si resulta que nosotros no llegamos a grabar eso, si hemos dicho que tiene que ser el doble, si esos armónicos están sobre los 40, como mínimo necesitaría grabar 80.000. Entonces, por eso lo de grabar a 96. Notaréis una diferencia si un día hacéis una prueba, un instrumento de viento, lo grabáis a 44.100 o lo grabáis a 96 kHz y vais a notar un brillo diferente. Cuando probáis esas cosas os dais cuenta de la importancia que es trabajar a resoluciones más altas. Y en la profundidad de bit lo mismo. Contra mayor bit tengamos, contra más capacidad nuestro contenedor tenga de información, pues muchísimo más mejor va a sonar. Aparte que ya hemos visto también que hay una diferencia de presión sonora donde es muy audible. Así que mi recomendación es eso, más alta frecuencia y más bits. O sea que en la próxima hablaremos de más cosas. También en el mundo, dentro de los archivos digitales no hemos hablado, pero existe el MIDI, que el MIDI mucha gente lo confunde como un archivo de sonido, pero en realidad es también un código de ceros y uno, es información MIDI, es cómo se comunican las máquinas, es cómo se comunican los secuenciadores que utilizamos para trabajar. Todo eso es un lenguaje también digital. Lo que pasa que ese ya sería entrar dentro de otro capítulo y entrar dentro de otra clase. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias también por haber colaborado con la Cruz Roja y darle las gracias especial a ellos, a Cruz Roja Baleares, porque todo esto sea posible. Así que sin nada más, aquí me despido con mucho cariño desde Ibiza. Un abrazo muy grande. Aquí quien está presente, vuestro amigo Don Mi Pastor, para lo que queráis. Hasta pronto.